Los test de Bahrein están a la vuelta de la esquina, quedan horas y los preparativos están teniendo lugar. Antes de todo eso y antes de contaros todo lo que vaya ocurriendo en las jornadas de mañana de Sakir, os tenemos que contar todavía muchas noticias, muchas actualizaciones con respecto a lo que podremos ver mañana y muchísimo más. Estará todo lo que os vamos a contar detallado en la descripción de este vídeo por si queréis saltar algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo contado ya todo esto, vamos a dar comienzo primero por las alineaciones que van a presentar los equipos que están confirmadas en este momento que estamos grabando el vídeo. Y digo esto porque en base a que pasen las horas se van a ir sabiendo algunas más, pero bueno, mañana sobre todo saldremos de dudas. Las que están confirmadas en el momento actual de grabación de este vídeo son las siguientes: la de Red Bull, que os la comunicamos ayer ya que se hizo oficial. Mañana estará todo el día Verstappen, el jueves se lo dividen por la mañana Checo y por la tarde Verstappen, y el viernes estará toda la tarde Sergio Pérez. En el caso de Aston Martin se van a dividir los días todos los días. Mañana y el jueves estará por la mañana Fernando y por la tarde estará Stroll. Cambiará para el viernes, que Stroll estará por la mañana y Alonso estará por la tarde. En el caso de Ferrari solo han confirmado lo que vamos a ver mañana y nos han dicho que Leclerc estará por la mañana y Sainz estará por la tarde. Y también Alpine ha confirmado ya los 3 días donde podemos encontrar a Esteban Ocon mañana por la mañana y Gasly estará por la tarde. A la inversa será el jueves, donde presentarán a Pierre Gasly por la mañana y Ocon por la tarde, y en la misma organización que tuvieron durante el viernes será la que presenten el viernes, que será Esteban Ocon por la mañana y Pierre Gasly por la tarde. Y también os tenemos que confirmar ya los neumáticos que han elegido todos los equipos, donde hay cosas interesantes que debéis de conocer. Estos son todos los compuestos de neumáticos que llevan todos y cada uno de los equipos. Podemos ver una división diferente entre distintos equipos dependiendo de qué es lo que quieran probar, y sobre todo lo que ha resaltado es que hay varios equipos que no llevan ni siquiera blandos. Lo podemos ver aquí, como es el caso de Red Bull, como es el caso de McLaren, como es el caso de Aston Martin. Vemos que realmente los que llevan los blandos más blandos posibles, estos C5, que para los que no estéis muy enterados, bueno, los neumáticos realmente no son solo 3 compuestos, sino que hay 5 diferentes, además de los de lluvia, y está el C1, que es el más duro posible, y van hasta el C5, que es el más blando posible. Cada gran premio se elige 3 compuestos y ya ahí se divide entre el duro, medio y blando, dependiendo de cuál haya sido. Para que os hagáis una idea, y esto es lo importante, el C1 es el duro del Gran Premio de Bahrein, el C2 el medio y el C3 el blando. Estos dos neumáticos, estos dos compuestos no se van a utilizar durante el próximo fin de semana, pero se han de llevar, por supuesto, para que los equipos puedan llegar a testearlos. Pero hay algunos que han decidido incluso ni siquiera llevarse el C5 para llevarse más compuestos de los otros. Únicamente el C5, y son los más blandos, seguramente para este circuito se fastidien, se degraden demasiado en una vuelta, pero para dar una vuelta rápida, si te sirve, simplemente estará Mercedes, Ferrari, Williams y Stake. Así que estos equipos es los que seguramente, y se lo aguardarán posiblemente hasta el viernes, los veamos ir los más rápidos. Pero es que luego de los C4, estos rojos que vamos a tener también, por parte de Alpine y por parte de McLaren ni siquiera los han llevado, o Aston Martin y Stake solo se han llevado 2, que es para probarlos los más mínimo. Luego ya el resto sí que se han llevado muchos C1, C2 y C3, porque la preparación para el próximo Gran Premio comienza aquí. Al final este Gran Premio de Bahrein es el que más tiempo tienes para preparar, porque tienes todas estas jornadas también. Pero bueno, ya aquí vemos un Red Bull que se ha llevado hasta 20 medios, 5 duros con tira y 6 duros que no, que son los más duros. Serán estos duros los que serán para la carrera. Luego vemos a Mercedes, que se va 2, 2 y 25 medios, pero también se han llevado algunos de los blandos. 4 y 4 para Ferrari en cuanto a duros y 19 medios, que al final este es el compuesto que más veces vamos a ver, será el blando durante el Gran Premio, como os digo. Aston Martin lleva 6, 4 de estos duros y 23 medios. Alpine lleva 11 duros,
que son bastantes, sinceramente, y Williams y Stake llevan 9 de estos C2. Así que bueno, simplemente ha sido, os lo pongo aquí, luego llevan también intermedios y de lluvia, pero no se van a utilizar. O bueno, puede ser que sí, porque la semana pasada llovió, que os lo contamos en Bahrein, pero sería muy extraño que ocurra. Os tenemos que hablar al respecto de los distintos equipos, más noticias que han surgido y os tenemos que contar un análisis que ha salido por parte de Romain Grosjean, ex piloto de Fórmula 1, hablando sobre el Aston Martin y algo de lo que cual creo que tiene bastante razón en sus palabras que comenta. Romain Grosjean ha analizado la distinta parrilla que tenemos esta temporada, ha analizado los equipos y ha hablado mucho sobre el AMR24. ¿Qué es lo que ha hecho el ex piloto francés? Bueno, pues ha detenido a explicar un poco qué ha traído este Aston Martin. Y sobre todo comenta que es continuar la línea que ya llevaron el año pasado, es decir, en 2023 dice que presentaron una MR23 que realmente era como un RB18, un pelín más evolucionado, pero no llegaba al caso del RB19, es decir, era un Red Bull del año anterior, pero no llegaba a los niveles de la siguiente evolución que habían traído. Y efectivamente es así, que recordemos que había muchísimas críticas sobre el parecido que tenía con el Red Bull. Por supuesto no era una copia literal, pero sí que había sido enormemente inspirado, pero en esta ocasión no es el RB19 y eso es lo que comenta Romain Grosjean, sino que es realmente lo que muchos hubiéramos pensado que iba a ser el RB20. Ya hemos visto que Red Bull ha ido por otra línea, pero Aston Martin ha seguido esa línea de desarrollo, ese concepto, y lo ha evolucionado más al extremo. No es el RB19, sino que es una evolución de él mucho más al extremo y que comenta Grosjean que tiene mucho sentido porque fue el coche ultra dominador que vimos la pasada temporada, aquel que ganó 21 carreras de 22 disponibles que había. Comenta que es algo lógico y que es algo que va a funcionar porque efectivamente es una evolución de algo que sabemos que funciona. ¿Será mejor o no que lo nuevo que ha introducido Red Bull? Pues bueno, ellos han cambiado, quizás saben algo que en Aston Martin no sabía, pero que desde luego va a funcionar y que desde luego va a ser un coche rápido, dice Romain Grosjean que sí, porque es esa evolución del Red Bull. Y es lo que vimos. Este año es lo que os hemos dicho en alguna ocasión antes de que presentara el Red Bull. Yo pensaba que el Red Bull iba a tirar muy por lo que hemos visto del Aston Martin porque es ese RB19. La evolución continuista es lo que hemos visto de este Aston Martin. Una evolución más extrema en los pontones, una evolución más extrema en la tapa motor, una evolución, no sabemos cómo es el fondo, pero en cuanto al morro, el alerón delantero es muy similar. Ya os hemos contado, incluso hicimos el análisis ayer de que el alerón delantero, cada equipo tiene su forma y realmente el de Aston Martin es el que más se parece al Red Bull en cuanto a forma. Tampoco te da demasiada... no es que sea mucho mejor que el resto, por supuesto, si no todos hubieran... Eso es algo súper visible y hubieran copiado el de Red Bull, pero que Aston Martin es lo que tiene. Quiero decir que Aston Martin ha seguido muy de cerca esos pasos que ha dado Red Bull y realmente sin ese cambio de concepto lo que yo esperaba del RB20 era muy cerca de lo que ha introducido Red Bull. ¿Será mejor que lo que han introducido finalmente Red Bull este cambio de concepto? Pues eso solo lo sacaremos de dudas, eso solo podremos llegar a verlo, eso solo lo sabremos cuando veamos qué es lo que ha traído Red Bull, cuál es la evolución que han hecho, por qué han cambiado de concepto y veamos el rendimiento en pista. Hasta entonces, desde luego que este Aston Martin ha dado pasos hacia adelante importantes y que deberían de funcionar. La explicación que ha dado Romain Grosjean es la siguiente. Creo que el año pasado Aston Martin tomó un Red Bull de 2022 y utilizó gran parte de la filosofía que se hizo en el Red Bull de ese año. Y siento que el Aston Martin de 2024 es un Red Bull de 2023, pero mejorado. Quiero decir, no les culpo, fue el coche más rápido el año pasado, pero puedes ver los sidepods, los pontones en el lateral, puedes ver el alerón delantero, que es lo que os estaba diciendo antes, puedes ver la pequeña y diminuta entrada de aire de los sidepods, el alerón trasero. Han llevado su filosofía y lo que hicieron el año pasado al siguiente nivel. Como he dicho, han utilizado el coche más rápido del paddock y lo han mejorado, así que sobre el papel debería funcionar bien. Es una versión mejorada de lo que tenían el año pasado, también con algo de inspiración de Red Bull, así que ¿por qué no hacerlo cuando Red Bull ha estado dominando hasta ahora? La diferencia está en que veremos qué es lo que ha introducido Red Bull, veremos por qué han cambiado ese concepto, pero Aston Martin ha mejorado lo que tenía Red Bull el año pasado, así que veremos qué es lo que acaba funcionando, que por parte de Fernando Alonso se ha mostrado bastante optimista también, y ahora ya dejamos a un lado el equipo Aston Martin. ¿Por qué?
Bueno, estas son palabras que surgen desde Motorsport Italia y sobre todo habla acerca de la evolución que han llevado a cabo con este AMR24, sobre todo con la comprensión de los problemas que tuvieron el año pasado. Recordemos que Aston Martin a lo largo de 2023 pues tuvo una serie de problemas que les hizo pasar de ser en el principio de temporada el segundo mejor coche a estar sufriendo e incluso ser el quinto mejor coche, dependiendo del circuito, incluso peor. ¿Y eso por qué fue? Bueno, pues empezaron a surgir ciertos problemas a la hora de desarrollar el coche, que no se ponían de acuerdo, que introdujeron cosas que no funcionaron, muchos motivos por los que ya os contamos el año pasado. Eso al final fue malo para 2023, quizá bueno para este, no porque obviamente cometieras un error y sea bueno porque hayan hecho X, sino bueno porque han aprendido de lo que ha pasado. Al final este tipo de cosas te puede llegar a enseñar y ya decíamos que 2023 iba a ser un año de aprendizaje para Aston Martin y efectivamente lo tiene que acabar siendo. Y lo que dice Alonso es eso, que espera que hayan aprendido en general todo el mundo, no solo los ingenieros, sino que él también se pone en primer plano, Fernando, de los problemas que ocurrieron el año anterior para no volver a cometerlos este año y tomar la dirección correcta. Las palabras en las que ha contado esto Fernando Alonso son las siguientes: creo que hemos entendido muchas cosas y con el coche de este año pretendemos mejorar algunos de los puntos débiles que vimos en cuanto al desarrollo del coche del año pasado. Tomamos la dirección equivocada algunas veces y nos dimos cuenta un poco tarde. Espero que podamos aprovechar lo que hemos aprendido. Las dificultades del año pasado han sido lecciones que hemos tenido en cuenta para el coche de 2024. Creo que este invierno hemos dado un buen paso adelante, quizá no tan grande como el año pasado, porque el año pasado la base de partida era muy pobre. Este año, sin embargo, la base de partida ya era muy fuerte en comparación con el año pasado. Eso es lo que comenta en este punto Fernando Alonso. Como decimos, vamos a pasar al siguiente de los temas y os tenemos que hablar primero por unas palabras que ha dado hoy en la televisión austriaca Helmut Marko. Helmut Marko se ha pronunciado acerca del caso Horner, que ya sabemos que están llevando a cabo dentro de Red Bull una investigación interna sobre su team principal, que ya os hemos confirmado y efectivamente va a ser así, que mañana va a estar en el paddock, mañana va a estar en su rol, porque mientras esta investigación siga su curso va a seguir ejerciendo todos sus roles como team principal. Pero más allá de ahí, Helmut Marko se ha pronunciado públicamente que sabemos que es una de las personas señaladas por las que estaría intentando quizá quitarse del medio a Horner, o eso es lo que se está rumoreando, lo que se está especulando, y en este punto Marko ha elogiado el rol que está llevando a cabo Red Bull. Sobre todo se les está criticando mucho porque estén tardando tanto en tomar una decisión al respecto sobre esto. Lo que cree Marco es que Red Bull ha reaccionado bien y que es la decisión correcta, que esta debe ser una investigación lenta y que sea buena, que no se tomen decisiones apresuradas y que concluya de la mejor forma, sea lo que tenga que ser. Que realmente estoy de acuerdo, creo que al final lo mejor en este punto, y ya puestos a que, bueno, ya puestos a que tenías que empezar la temporada de esta forma, no tendría sentido hoy, martes, martes 20 de febrero, un día antes de los test de pretemporada, tomar una decisión apresurada por no empezar la temporada sin haber tomado la decisión. Creo que eso sí que tiene toda la razón. Pero yo creo que esto se tenía que haber decidido antes. La vista con el abogado fue el viernes, la semana pasada no, la anterior. Yo creo que no tendría que haber tardado demasiado más después de eso. Pero bueno, también esto te deja ver que es un tema complicado, no es un tema sencillo y no es quizás solo lo que han dicho algunos medios. Entonces veremos qué es lo que acaba ocurriendo y ya luego el hecho de si Marco está metiendo presión por quitar a esa Horner del medio o no, bueno, veremos qué es lo que surge de esto más adelante. Las palabras que ha dicho el austriaco son las siguientes: como saben, se trata de una investigación interna. Cuanto antes haya un resultado, mejor, porque los rumores y otras historias están destinados a brotar al ser tan duradera. Pero creo que Red Bull ha reaccionado muy bien en este sentido. Que la investigación esté durando tanto no es culpa suya. Se están esforzando para tener una investigación justa y luego reaccionar en consecuencia. También en el día de hoy se ha hablado mucho al respecto sobre el alerón delantero de Mercedes. Ya recordamos, por si acaso no lo recordáis, ha habido mucha polémica con este nuevo alerón delantero que han introducido, porque el flap superior del alerón está desprendido del morro, algo que no se permite, y únicamente lo une un fino hilo de fibra de carbono.
Bueno, pues la información que ha surgido en el día de hoy desde el paddock es, lo primero, que esto es legal y así lo ha declarado la FIA. Por supuesto, si no, no se presentarían con ellos, pero efectivamente esto es legal porque con ese fino de fibra de carbono se une al morro y cumple con la norma. Ahora bien, ¿va en contra del espíritu de la norma? Pues eso es lo que muchos equipos están creyendo y ya se están preparando para, dependiendo también del resultado que dé ese alerón delantero, por supuesto, quejarse a la FIA de esta innovación que habría hecho Mercedes. Desde luego que es algo que levantó muchísima polémica ya la semana pasada cuando se vio. Sobre todo, vamos a ver, yo para mí es algo que dejaría primero. Yo siempre estas innovaciones creo que sí, aunque ese punto de llevar al límite el reglamento y que no se acabe permitiendo, no lo entiendo. Yo creo que encima si lo recoge el reglamento que se puede, genial. Y si a Mercedes le va muy bien, que lo copien el resto si quieren. O por ejemplo, como cuando Mercedes introdujo el Dash también. Más allá de ahí, los equipos se van a quejar porque sí que es verdad que hay, además en el reglamento recoge que si se va contra el espíritu de la norma, se puede llegar a anular. Y esto va contra el espíritu de la norma porque realmente está desprendido. O sea, tiene esa hilo de fibra de carbono que lo puedes quitar y tiene el mismo efecto. Quiero decir, no supone ningún efecto ese fino hilo. Yo lo veo como una innovación muy buena y que recuerda mucho a los alerones del pasado reglamento, pero ya los equipos, por supuesto, se están preparando para ello. ¿Podría, después de que ya se haya declarado legal, como os estamos diciendo, ponerlo como ilegal la FIA? Perfectamente. Es que no es la primera vez que ocurre. Es que, por ejemplo, la innovación que os hemos dicho, el Dash. El Dash de Mercedes lo declararon legal y la gente se quejó y lo declararon ilegal. Luego hay veces que obviamente te quejas y no te declaran, como digo, ilegal algo, pero por ejemplo el alerón delantero del año pasado de Aston Martin era legal a principios de año y se lo acabaron declarando ilegal porque flectaba más de lo permitido, pero al principio pasó las pruebas de la FIA y se declaró como legal y Aston Martin corrió con ello. Nos vamos más atrás. Red Bull en 2021 tenía unos alerones flexibles. ¿Y qué pasó? Que se acabó declarando ilegal, pero las primeras carreras pasó también los controles y corrió con ello. Y así muchos. Estamos yéndonos a solo ejemplos recientes. El motor Ferrari de 2019 era ilegal y se les ilegalizó, pero corrió con ellas mucha carrera. Quiero decir que porque haya pasado por ahora las comprobaciones de la FIA, se puede acabar declarando ilegal y los equipos se quejarán dependiendo también de cómo funcione en estos test, pues quizás sacan algunas conclusiones. Veremos qué tal, a mí me gusta mucho la innovación, por supuesto, y veremos cómo acaba rindiendo en pista. Y otro equipo del cual hay muchas expectativas puestas sobre ellos es McLaren, porque terminaron la pasada temporada haciéndolo muy bien, aunque desde McLaren han estado avisando de que su comienzo de año no va a ser bueno. Incluso Andrea Stella comentó esto durante la presentación. ¿Es esto tan así o no? Bueno, pues Zak Brown se ha mostrado muy confiado con el MCL 38, a diferencia de lo que está diciendo en público Andrea Stella, que está pronunciándose y diciendo que tendrán un mal comienzo de año porque todavía no han introducido todas las actualizaciones. Por su parte, el CEO de McLaren, el estadounidense Zak Brown, ha hablado acerca de los progresos que han realizado y dice que definitivamente sienten que han dado un paso al frente con respecto al año anterior, que durante el invierno han mantenido el ritmo de desarrollo que demostraron a final de temporada y que si los datos son correctos, a principios de año deberían de estar en una buena posición. We feel good. It's been a good winter. We're happy with the development. Never quite happy enough, but I think all the men and women at McLaren have done a fantastic job. Feels like we've continued on our development pace from where we were the second half of last year. So as long as the data is accurate, I think we should start pretty strong. Of course, you never know what the competition's doing. So, but we definitely feel we've taken a step forward. Sobre esto yo ya os di mi opinión también al respecto sobre ello y os dije que, por ejemplo, yo creo que a lo mejor no han traído todo lo que han introducido, lo que querían introducir, que es lo que ha dicho Andrea Stella, pero no que vayan a ir mal. Quiero decir, esto el año pasado lo dijeron también y efectivamente fueron mal, porque el punto de partida de 2022 no era tan bueno. De un año a otro se pierde mucho si no mejoras nada, y eso le pasó a McLaren, aunque estaban siendo líderes del resto, pero siendo líderes del resto no sacaban tanta ventaja a los demás. Ahora sí, entonces que quizá los veamos como el quinto equipo.
Es algo posible, pero los vemos como el quinto equipo, que pueden estar incluso en ese momento y cuando lleguen esas mejoras, pues habrán progresado. No creo que les veamos siendo otra vez los últimos. Opinión personal y poniéndonos en el supuesto de que efectivamente tengan esos problemas y todavía queden algunas actualizaciones por introducir, porque ya vemos el optimismo que demuestra el estadounidense Zak Brown en este punto. Así que sobre eso saldremos de dudas próximamente. Yo ya os he dicho que estos dos grandes premios, Bahrein y Arabia Saudí, son muy importantes para McLaren para demostrar que han mejorado con años anteriores, porque tanto el 22 como en el 23, sobre todo, sufrieron aquí. Más allá de que el año pasado realmente es que no habían traído todas las actualizaciones que querían, en el 22, por ejemplo, sí, pero Bahrein y Arabia Saudí les costó mucho porque les costaba este tipo de circuitos. Así que es una buena prueba de fuego para demostrar que sí que han dado un paso al frente en todos los ámbitos. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Otro equipo que esta semana tiene muchas tareas por delante es el equipo Haas. Y estas palabras que os vamos a contar las ha dicho Ayao Komatsu, su jefe de equipo. Ya sabemos que él ya ha avisado que Haas este año va a ser muy poco competitivo, ha dicho que no le salen las cuentas para superar como muchísimo a Sauber, es el único equipo que ve factible que puedan superar en Haas este año y además ha avisado de que van a empezar muy mal el año. Y tan mal es el punto de que no se van a centrar ni siquiera en los test a hacer las comprobaciones de todo tipo para el Gran Premio de Bahrein y para comprobar las mejoras, los cambios, lo que necesiten del nuevo VF24. ¿Cómo van a desarrollar estos 3 días de test? Únicamente se van a centrar, o sobre todo, porque luego por supuesto van a hacer muchas otras comprobaciones, pero sobre todo se van a centrar en conseguir mejorar la degradación de neumáticos, en comprobar qué está fallando, dónde estén los problemas o si la han mejorado con el nuevo monoplaza, y en eso es lo que se van a estar centrando, dejando a un lado cualquier otra comprobación de ritmo, de rendimiento, porque lo que les preocupa ahora es solo ese punto, teniendo un planning de teoría de test, entonces de test, muy diferente al de los demás. Sus palabras han sido las siguientes: no se trata tanto de comparar las diferencias entre las especificaciones, pero si nos fijamos en nuestro rendimiento, si nos fijamos en nuestro problema del año pasado, está claro que el domingo no pudimos gestionar bien los neumáticos, así que en eso estamos centrados. Nuestro programa de test en Bahrein está totalmente centrado en generar los datos pertinentes para que nuestros ingenieros puedan entender lo que pasa al coche y lo que pasa a los neumáticos. Pues veremos qué es lo que desarrolla Haas en estos días. Os tenemos que contar también, os hemos enseñado en el anterior vídeo al respecto sobre las introducciones que ha hecho Williams. Os hemos contado que estaban hoy realizando su Filming Day, que ya se hayan visto algunas cosas nuevas, como es el hecho de que, bueno, algunas cosas nuevas, es que no se haya visto nada del Williams, porque solo enseñaron una maqueta. Se haya visto que mantenían la push rod en la parte delantera. En esta foto podemos ya también además identificar primero recorte en la parte inferior del pontón. Eso es algo que este año estamos viendo hacer en muchos equipos. Hay algunos que lo llevan muy al extremo, como es el caso de Aston Martin, porque por ejemplo vemos que el pontón realmente esta forma hace como así, es un poco circular. En el caso de Aston Martin es totalmente plano, esta parte de aquí seguiría sin estar, pero bueno, que vemos este recorte y sobre todo vemos una gran evolución en el fondo del monoplaza. Lo vamos a ver mejor aquí. Esto era 2023 y esto es 2024. Vemos un gran cambio. Esto es algo que han introducido los equipos de la zona delantera y por lo menos por la parte de fuera, que podemos llegar a apreciar del fondo de los monoplazas, vemos que hay evolución en el Williams. También comentaros que en el día de hoy ha sido un día súper intenso en Sakhir. Ayer estuvo lugar el Filming Day de McLaren, como ya os pudimos enseñar. Hoy ha tenido lugar primero el Filming Day de Alpine, que no se sabía nada acerca de los Filming Day que habían tenido lugar en el equipo francés y se les han podido ver hoy rodando, y también ha tenido lugar el Filming Day de Mercedes, la continuación del mismo, porque ya estuvieron en el día de ayer y ya habían estado en Silverstone, pero en Silverstone fue un simple shakedown de 15 kilómetros. Ahora en Bahrein han llevado a cabo este Filming Day. Así que bueno, ha sido un día súper intenso después del primer Filming Day, que me he equivocado antes diciéndolo, que fue el de Williams, que ha tenido lugar esta misma
misma mañana. Lo último a comentaros y finalizamos con este vídeo, ya después de haberse visto el de Williams, podemos saber el sistema de suspensiones que llevan todos los equipos este año, que es tal que así, y es muy curioso porque hay algunos cambios. En el caso de Red Bull se mantiene intacto pull rod en la suspensión delantera, algo que ya os hemos dicho en muchas ocasiones que nunca había funcionado en la historia, pero tanto Red Bull como McLaren ya lo tenían el año pasado y les estaba funcionando, así que ellos son los que se mantienen en esta suspensión delantera con la pull rod. Se les ha incluido Visa Cash App RB, que ha copiado literalmente las suspensiones de Red Bull, las han adquirido, y Sauber, que también lo han decidido cambiar. En la suspensión delantera push rod también para Red Bull, a diferencia de la delantera, que esto ya es lo que tiene el año anterior, también lo tenía McLaren, también lo tenía Sauber solo ha cambiado la parte delantera, y en el caso de Visa Cash App también lo tenían, pero ahora tienen exactamente las mismas que tiene Red Bull. Luego encontramos aquí todos los equipos de Mercedes que tienen el mismo sistema, menos McLaren. McLaren es el único que se diferencia. Todos tienen push rod en la parte trasera y tienen también push rod en la parte delantera. La trasera, como ya sabemos, además se la compran a Mercedes, tanto Aston Martin como Williams, pero en la delantera mantienen, y lo han cambiado porque el año pasado tenían una pull rod como tiene Ferrari, Haas, que ellos tienen push rod en la parte delantera y pull rod. Ellos van a la inversa de lo que tiene Red Bull, pero es que no han cambiado nada en lo que ya tenían el año pasado. Luego también nos encontramos con Alpine, que también se unen a Mercedes, Aston y Williams, que tienen push rod en las dos zonas. Así que simplemente quería enseñaroslo, quería comentároslo, porque en este invierno os lo hemos hablado bastante, porque os hemos contado que Red Bull tiene gran ventaja debido a sus suspensiones contra los rivales. Tiene gran ventaja no por el sistema en sí, que también puede darles cierta ventaja, sino porque son las más avanzadas, pero era simplemente que os lo queríamos enseñar de una forma quizá más visual a simplemente cuando os lo decimos. Y esto ha sido todo por este vídeo, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado, deja tu comentario con cualquier cosa que nos quieras decir y con cualquier cosa previa a los test de mañana. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete, muy importante esto último, porque mañana dan comienzo los test de pretemporada y vais a tener muchísimo contenido durante el día. Si hay algo que requiera un vídeo, contároslo, una noticia interesante, actualizaciones que podamos ver desde por la mañana, cualquier cosa, no dudéis en que antes e incluso de que termine la sesión os habremos hecho ya un vídeo con respecto a esto, por lo que tendréis actualización al momento. Luego tendréis resúmenes de los días y, si por supuesto hay cosas interesantes a comentaros, cosas que se nos hayan escapado, cosas que os podamos dar de información, tendréis otro vídeo después de las sesiones. Así que hay mucho contenido para estos 3 próximos días. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Veremos mañana los test de pretemporada.